Buenas tardes, gracias a los que todavía estamos acá. Una hora dura y un tema también un poco pesado, pero yo les prometo que vamos a hacer una orientación un poco diferente a las charlas normales de cáncer del tracto biliar y páncreas, dado que en los recientes congresos se ha hecho una orientación más que todo al perfil biológico de estos pacientes, y si bien es cierto que no tenemos muchas oportunidades en nuestros pacientes de hacer esto, es bueno por lo menos saberlo, porque son pacientes que tienen un pronóstico malo, y si el paciente tiene acceso a una de estas cosas nuevas, estaríamos cambiando su pronóstico por lo menos en los primeros 2 años. La única aclaración que tengo es aquí lo de Figma, porque pues voy a hablar de paneles germinales y somáticos, y esto es lo que vamos a hablar un poquito del carcinoma del tracto biliar, específicamente donde hay algún cambio es en colangiocarcinoma intrahepático y carcinoma de páncreas. Entonces este es el formato de la evolución de los tratamientos convencionales en cáncer biliopancreático, donde tenemos un estándar desde el año 2010 para todos los pacientes en la primera línea con tratamientos basados en gemcitabina cisplatino, que como ustedes saben a veces no es fácil de dar porque estos pacientes llegan con enfermedad avanzada, con enfermedad a veces metastásica o generalmente con múltiples lesiones intrahepáticas, pero cuando podemos intentamos que esos pacientes reciban ese esquema, y la supervivencia de esos pacientes versus hacer solamente tratamiento de observación pasa de 6 meses a 1 año. En centros como la Fundación Santa Fe, que son centros que tienen un buen equipo de TACE, entonces hemos podido hacer en los últimos 10 años algunos pacientes para TACE con colangiocarcinoma, teniendo en cuenta que sea básicamente una sola lesión y que no haya compromiso extrahepático, y en algunas series de pacientes eso tiene supervivencias alrededor del 1 año y medio, 2 años, se continúa después con la quimioterapia basada en cisplatino y gemcitabina. Ninguna de las guías incluye el TACE como un estándar de tratamiento para los pacientes con colangiocarcinoma intrahepático. Luego entonces empezaron los estudios que ustedes conocen para pacientes tipo basket con inestabilidad microsatelital con algún beneficio que lo va a mostrar. El esquema de terapia adyuvante de gemcitabina para pacientes con enfermedad completamente resecada, y empezó acá algo de perfil genético basado en FGFR. Luego salieron los estudios para segunda línea en pacientes con FOLFOX, ya teniendo líneas con un poquito de beneficio en supervivencia, y la situación actual está enfocada al análisis molecular de esos pacientes, pues un pequeño porcentaje se puede beneficiar. Entonces ahí ustedes ven las supervivencias que mencionaba, en el lado izquierdo el año que se obtiene con cisplatino gemcitabina, en el lado derecho la segunda línea con FOLFOX 6.2 contra 5.3, que pues por lo menos le abrió el paso al fluorinado y al oxaliplatino en pacientes que han sido tratados previamente con gemcis. Realmente no son muchos pacientes los que llegan a esta línea, pero hay una pequeña diferencia de supervivencia en el primer año. Basado en eso, entonces tenemos estas nuevas combinaciones, se ha tratado de intensificar estos tratamientos con, como ustedes ven, tratando de incorporar el fluorinado al esquema de la primera línea, específicamente con estudios japoneses, con un beneficio marginal y con otras formas de intensificación que son difíciles de dar en pacientes que no tienen un buen estado general. Esto por ahora no se considera esto ningún estándar, y pues son protocolos o son estudios hechos pues como se hacían antiguamente, añadiendo un medicamento de quimioterapia a dupletas previas, probablemente siguiendo la investigación en cáncer de páncreas, aquí para colangiocarcinoma, pero pues nosotros no lo hemos hecho, y creo que es una situación que no va a tener como muchos adeptos en los próximos meses. Entonces, primera cosa, cuando se empiezan a hacer los análisis moleculares de estos pacientes, separar esos pacientes en 3 grupos importantes: el colangiocarcinoma intrahepático, el colangiocarcinoma periliar y el colangiocarcinoma distal, que tienen diferentes tipos de mutaciones, como ustedes pueden ver ahí. Los que son más distales
tienen más parecido al cáncer de páncreas, mutaciones del EGFR, el MEK y AKT, sin que haya muy buena experiencia todavía terapéutica, y donde hay algo nuevo es en el colangiocarcinoma intrahepático. De esos quiero mencionar principalmente dos, que en la enfermedad metastásica, enfermedad avanzada intrahepático, suman alrededor del 35% de todos los pacientes, o sea, son bastantes. Esos son las mutaciones del EGFR, de regulación del EGFR, donde hay estudios con estos agentes en investigación, que creo que nosotros no tenemos ninguno acá, pero ahorita vamos a hablar. Mike tiene algunas noticias acerca de esto. Y aquí ven pues como empieza a ver con esos pacientes con resultados preliminares. La gran mayoría de esos pacientes habían recibido tratamiento con Gemcis, y algunos de esos pacientes tienen unas supervivencias importantes alrededor de los 21 meses, inclusive ustedes pueden ver que hay respuestas completas para un tumor que es, para un tumor que es muy agresivo y que generalmente son lesiones muy grandes. Entonces le sorprende a uno ver que si estos pacientes fueron inoperables y por eso fueron a quimioterapia y luego van a un agente de estos, se obtengan respuestas completas. Cuando hay respuestas completas en tumores tan malos y tan grandes, pues siempre eso tiene un beneficio. Ahí ven ustedes esos resultados, entonces considerar eso en la segunda línea. Y los otros, los inhibidores de la deshidrogenasa, también hay mutaciones, como ustedes pueden ver ahí, que son las mutaciones activadoras, y es otro rubro importante. Y hay otros inhibidores de eso que están en estudios, son estudios pequeños, pero ustedes empiecen a ver que las curvas empiezan a separarse, y algunos de esos pacientes tienen un aceptable control, con supervivencias después de 6 meses del 30% y de 12 meses del 22%, teniendo en cuenta que son pacientes que ya habían pasado por gemcitabina cis. Entonces ahí tenemos esos dos que son importantes, ahorita se los voy a mostrar en una tabla, y los otros que podemos buscar en los estudios de evaluaciones germinales o evaluaciones somáticas, las amplificaciones del ER2, que algunos de esos pacientes pueden funcionar, más o menos como lo que se mencionó esta mañana en carcinoma gástrico. Un grupo pequeño de pacientes que tienen mutaciones BRAF, B600E, que donde están los estudios con dupletas, con combos anti-BRAF, que esos tienen un beneficio importante, pero son menos del 4%, y las TRK, que son menos del 1%. Ese es uno de los estudios Umbrella, que eso me parece lo más importante que voy a mencionar de acá, que es cuáles tumores, y entre esos el colangiocarcinoma, son ideales para qué tipo de estudios. Este es un tipo de tumor que es ideal para un estudio que se llama plataforma activa, que es un estudio Umbrella, pero en una forma más sofisticada. Y entonces ahí ven que algunos de los pacientes se benefician. Entonces ahí está lo que habíamos mencionado, y estos son los tipos de estudio. Entonces aquí en Colombia tenemos más estudios tipo basket, como el estudio que hay abierto con inestabilidad microsatelital, independientemente del tipo de tumor, hay una anormalidad molecular o biológica y podemos ingresar a esos pacientes, y pues todos creo que estamos pidiendo eso para todos los tumores digestivos. Y luego están los estudios Umbrella, que son dentro de un mismo tumor se miran varias anormalidades genéticas. Ese estudio, por ejemplo, hubo uno muy interesante para carcinoma de mama triple negativo que alcanzamos a tener, pero pues con el advenimiento de la inmunoterapia eso se quitó, y en general acá hemos tenido muy pocos. Y entonces allí se asigna el tratamiento de acuerdo a la normalidad genética que tiene el paciente de una sola enfermedad. Pero lo importante en ASCO gastrointestinal este año es el desarrollo de las terapias tipo plataforma, que son terapias Umbrella, que son estudios Umbrella, donde son activos, es decir, arrancan los pacientes con determinadas mutaciones. En la medida que salen nuevas mutaciones, hay estudios, entran al estudio en una forma activa. Si a los pacientes les está yendo mal con otras mutaciones que se consideran viables, se cierra ese brazo, se continúan los que son buenos y van cambiando. Entonces no hay que hacer nuevos estudios, nuevos consentimientos, sino simplemente ir añadiendo las mutaciones dentro del estudio. Estos son los principales
terapias asociadas en colangiocarcinoma en uno de los estudios principales que se llama el estudio BACH. Como ustedes ven, las mutaciones EGFR, las que son fusiones no asociadas a EGFR2, amplificación del ER2, PI3CA, reparación del DNA, los que son BRAF, etcétera, y miren el tipo de medicamentos que son pues los que nosotros conocemos asociados a esas mutaciones, y este estudio pues está abierto y reclutando pacientes para eso. Aquí en una forma más esquemática, los pacientes entonces se les hace el perfil de entrada, se manejan con quimioterapia de la primera línea y luego acorde con el tipo de mutación, entonces van entrando a estos tratamientos que ustedes ven ahí. Cuando no hay unas alteraciones accionables, los pacientes siguen ahí permanentes dentro del estudio esperando que salga alguna mutación, y esas pueden ir cambiando, como dije yo, pueden incluirse o quitarse dentro de los estudios. Este es el otro esfuerzo internacional importante, la unión del grupo SAFIR, francés, que nosotros conocemos también de mama del doctor, ¿cómo se llama? El doctor, el de Marsella, ahora me acuerdo el nombre, doctor Carranza, del SAFIR, bueno, ahorita me acuerdo, Fabrice André. Y aquí entonces pues es la fase del colangiocarcinoma, está el doctor Malka y el doctor Bridgewater, y lo mismo, ustedes ven las mutaciones y los tratamientos que son asignados a esos pacientes, siempre teniendo en cuenta que pueden entrar y salir de protocolo dependiendo pues nuevos pacientes, por supuesto, porque la mortalidad de estos pacientes es muy rápida de acuerdo a lo que se vaya obteniendo. Y los pacientes que no tienen una terapia adecuada, entonces o digamos orientada, basada en sus mutaciones, van a esquemas que tienen antiangiogénicos y inmunoterapia, como pues es de presumir. En cuanto a los estudios en inmunoterapia sola para pacientes no orientados por mutaciones, estémoslos nuevamente que hay utilidad sobre todo en los pacientes con colangiocarcinoma intrahepático. Sin embargo, los resultados no son tan buenos como los podemos ver en cáncer de colon. Fíjense ustedes que primero son pacientes, muy poquitos pacientes, menos del 2, del 1%, y esos pacientes aún con MSI high tienen respuestas alrededor del 37%, o sea, cerca de la mitad de lo que vemos en otros tumores digestivos. Y por supuesto, cuando no hay la inestabilidad microsatelital, los resultados con inmunoterapia son bastante pobres en colangiocarcinoma. Esos son los estudios nuevos con inmunoterapia para este tipo de pacientes, donde ustedes ven que no vamos a tener pacientes con inmunoterapia sola porque aún los MSI high no les va muy bien. Entonces son estudios que tienen combos de inmunoterapia o combos que tienen inmunoterapia con quimioterapia, y son protocolos que en este momento están activos para pacientes que no tienen mutaciones driver. Esta es la última de colangiocarcinoma. Entonces creo que la más importante, fíjense cómo se están viendo estos pacientes, se les hace la inestabilidad microsatelital para saber si han estudios de inmuno, se van a primera línea con GISM, o sea, todavía no se considera que estas cosas tienen resultados tan buenos como para quitar la primera línea. Y a la segunda línea, entonces esos pacientes, dependiente de las principales que yo he mencionado, la EGFR, la NTRK, van a la larotrectinib, los de la IDH1 van a los inhibidores de IDH, son las tres principales. Los MSI pues van a protocolos con inmunoterapia o quimioinmuno, y básicamente eso es lo interesante, pero el énfasis que se hizo en ASCO GI es que este tumor, por la poca frecuencia, por la agresividad, debe ser manejado dentro de otros grupos de tumores donde se hagan esos estudios tipo plataforma activa, y los pacientes se van biopsiando y se les van haciendo inclusive biopsias líquidas para ver qué mutaciones desarrollan en caso de que la supervivencia lo permita, y ponerlos en esos estudios. Entonces, creo que el resumen acá es que, teniendo en cuenta el mal pronóstico de esos pacientes, pues en pacientes con buenas condiciones generales y que eventualmente pudieran acceder a un estudio de estos, nosotros pues deberíamos hacer un panel que nos dijera esto, porque los resultados se están viendo aceptables en la segunda línea. No tenemos ningún estudio de estos, pero Mike tiene 2 estudios abiertos, entonces ya nos dijo que a la orden nos recibe pacientes allá, sobre todo con mutaciones de EGFR, entiendo. Entonces, eso es
les dan visa y todo. Bueno, en páncreas entonces la situación está más a la cuestión quirúrgica. Me parece esta frase muy importante que se dijo ahí en ASCO GI y también en este año, porque nosotros como oncólogos tenemos dificultades en saber qué es un carcinoma resecable, un borderline resecable, un localmente avanzado y un metastásico. Ese es el único que no tenemos dificultad. Pero ¿por qué estamos tan preocupados de saber en los locales cuáles son de esos tres? Por esto, esta frase es de un cirujano. Entonces el cirujano dice que el hecho de tener el cáncer localizado, él no se está poniendo a decir si es resecable o no, no necesariamente es biológicamente localizado, y muestran muchos ejemplos de pacientes que fueron resecados R0 y a los 2 meses tenían enfermedad metastásica, derrame pleural, etcétera. Entonces se debe manejar como una enfermedad sistémica, y ese es el concepto que yo voy a manejar acá. Entonces estos son los pacientes, como se dividen. Están los pacientes con enfermedad metastásica, que son por lo menos el 50%, el otro 50% se divide entre los que son resecables o borderline resecables, que son los que tienen beneficio con tratamientos de inducción, que ustedes saben que hay esquemas con quimioterapia agresiva y esquemas con quimioterapia no tan agresivas seguidos de quimio-radio, y también hay en este momento debate en cuál de esos esquemas cuál de esos enfoques puede ser mejor. Y los localmente avanzados, que claramente son pacientes irresecables, donde se busca mejorar la supervivencia, pero son pacientes que realmente van a comportarse como enfermedad metastásica, y solo en algunos centros esos pacientes pueden llegar a ser resecables y con unas características muy detalladas, que es lo que voy a mostrar. Entonces, pues sabemos que en la década, cuando teníamos las plataformas basadas en solo fluoracilo y gemcitabina, menos del 10% hacían respuesta. Entonces ahí la cirugía después de una inducción no tenía sentido. Solo a partir del 2011-2013 vinieron los esquemas más completos. Este es el estudio de la enfermedad metastásica con FOLFIRINOX, donde claramente vemos que hay respuestas del 31%, ya una respuesta que se puede considerar que los pacientes, eso era para enfermedad metastásica, pero se empezó a considerar que esos pacientes podrían tratarse en inducción, y pasó un poco lo que pasó en cáncer de recto y lo que pasó en otras neoplasias del tracto digestivo, que con estas terapias intensivas algunos pacientes respondían, otros no respondían, pero los pacientes que les iba mal por enfermedad metastásica sistémica tempranamente, o sea, no les va mal por la progresión local. Y ese es uno de los conceptos más importantes que tenemos que decir, porque digamos, mandar a estos pacientes a tratamientos de inducción no pone en peligro el paciente que se vuelva metastásico, porque si el paciente se vuelve metastásico es que era biológicamente metastásico de entrada, no porque nosotros perdimos la ventana quirúrgica. Al menos ese es el concepto que se está manejando ahora. Por supuesto, en pacientes con enfermedad marginalmente resecable o en los que se llaman localmente avanzados. Entonces ven que hay un grupo importante de pacientes con carcinoma convencional de páncreas, no estamos hablando de los neuroendocrinos, que pueden tener unos mejores niveles de supervivencia con la primera línea de tratamiento en forma neoadyuvante, y como decíamos, la progresión local no es lo que tiene mayor riesgo en esos pacientes. Entonces tenemos diferentes tipos de modalidades. Tenemos la modalidad de quimioterapia sola, donde básicamente, a pesar de que sabemos que hay dos esquemas que en enfermedad metastásica se consideran equivalentes en ciertas formas, como el esquema FOLFIRINOX y el esquema de gemcitabina y Abraxane, si uno se va a poner en estos pacientes a hacer neoadyuvancia, probablemente el mejor esquema es el FOLFIRINOX. Entonces, si el paciente tiene las características para hacer una inducción en páncreas, aunque hay estudios con gemcitabina y Abraxane, pero son estudios también que incluyen radioterapia, si el paciente vamos a considerarlo solo de evaluación con quimio, es mejor usar el esquema más agresivo. Ante esto hace una paréntesis, que nosotros muchas veces creemos que los pacientes no toleran estos esquemas y quitamos una de las drogas principales y tratamos de mantener el protocolo a full dose de la droga que queda, por ejemplo un Folfox o un Folfiri. En los sitios de remisión, por lo menos que he visto pacientes de la Mayo y de Johns Hopkins, ellos bajan las dosis de las drogas, pero no quitan una droga. Y yo he visto que nosotros hacemos eso otro y pues en teoría no está bien hecho.
Entonces, bueno, cuando aquí lo que se trata es que estos pacientes tengan un excelente control, pero generalmente los pacientes que van a la parte de quimiorradio son pacientes que ya los cirujanos no consideran ideales para operar, no porque se les haga la radio, sino porque no creen que tengan las características de reducción que les van a permitir irradiar después. Entonces, ellos, nuevamente, estas son charlas quirúrgicas, mentalmente bien los pacientes, en pacientes con metástasis ocultas que no se controlan con quimioterapia, que son los biológicamente metastásicos que van a irles mal desde el principio, los que pueden ser controlados con quimioterapia, que son los marginalmente resecables, y los que los pacientes realmente no son metastásicos y les va a ir bien independientemente de que arranquen con cirugía o tengan una inducción. Entonces, estos últimos, que no los hemos podido definir biológicamente, pero que existen, son los que ahora ellos llaman fenotipo localmente dominante, que son los pacientes que van a tener una resección R0 y que no tenían metástasis de entrada, y que son los pacientes que van a ir a tener un mejor pronóstico a largo plazo. Entonces, pues hay dos cosas importantísimas, que son pues las resecciones venosas y las resecciones arteriales, que ya vienen en un concepto de las cirugías más amplias de lo que se considera un Whipple, y aquí pues estas gráficas son muy disidentes que en la era de la quimioterapia actual, o sea, gemcitabina, Abraxane y ahora FOLFIRINOX, en los centros de referencia mundial, el que tiene mayor estadística aparentemente es la Mayo, pues hay una tendencia claramente en ascenso a hacer este tipo de resecciones amplias para pacientes con cáncer de páncreas a partir de que tuvimos esas quimioterapias, lo mismo para resecciones arteriales más agresivas como la resección del plejo celíaco. Ven ustedes que no es una cosa poco común en esos centros y fue presentado ahorita. Entonces yo creo que esta es la que nosotros tenemos que tener en mente. Entonces estas dos son las que hacemos acá, al menos. Hay centros muy importantes de los que yo estoy, tanto en la fundación como en el country, hacen muy bien estas cirugías, tienen mortalidades por debajo del 3%, escogen muy bien a los pacientes, pero siempre miran el compromiso venoso y nos rechazan los pacientes que tienen compromiso venoso más del 50%. Entonces es una cosa que, a pesar de ser probablemente los mejores centros del país, y me imagino que otros igual de buenos, hasta aquí llega el límite de ellos. Y esto es lo que están haciendo en los centros de referencia, que no son muchos, y me acordaba yo de la charla del doctor Lehmann cuando mostraba todo lo que hacía para sus resecciones de sarcomas, etcétera, y hago como un símil que creo que este tipo de resecciones solamente se pueden hacer en ese tipo de centros académicos, donde un grupo quirúrgico está dedicado a eso, y entonces empiezan a sacar guías para saber cuáles son los factores que permiten que los pacientes puedan hacerse eso con una expectativa de supervivencia adecuada. Esta fue la que fue presentada ahí, el doctor Trudy, está publicada en Annals of Surgery el año pasado, de los factores de riesgo para que esos pacientes puedan tener una supervivencia importante. Y fíjese que si esos pacientes tienen un factor de riesgo bajo, 1 o 0, los pacientes tienen medianas de supervivencia con esas cirugías extensas que incluyen cirugía venosa y arterial hasta de 58 meses, a 1, 2 y 3 años, como lo pueden ver ahí, inclusive cirugías arteriales o multiviscerales. Eso pues está en este momento fuera de nuestro alcance. Ahorita cuando hable Mike podemos preguntarle cuál es la experiencia en eso, pero pues ya hay tablas con hazard ratio adecuadas de acuerdo a los 3 factores con supervivencia. Entonces, esta es la más importante que mencionan ellos. Estos pacientes deben ser muy adecuadamente estratificados con PET, con CA19-9, la paroscopia eventualmente, y deben ir a quimioterapia. Estos pacientes generalmente no van a quimiorradio, van a quimioterapia con FOLFIRINOX al menos 6 ciclos. Y eso inclusive se extiende la quimioterapia en la medida que se está viendo respuesta. Si a los 2 o 3 ciclos no hay actividad de la quimioterapia, no hay una respuesta adecuada, se puede hacer un switch de quimioterapia, o sea, se la meten toda a la quimio. Y esos pacientes después ellos consideran si van a radiación o cirugía, prefieren que los pacientes van a cirugía después de un esquema de esos intensivos. Y los pacientes que van a quimiorradio
después los dividen en los pacientes que son quirúrgicos o no quirúrgicos, y los pacientes que no son quirúrgicos, que son la mayoría, no hay un estándar de qué hacer. Lo que se ha hecho convencionalmente con esos pacientes es dejarlos en mantenimiento con fluorinado. Eso es lo que más o menos nosotros hacemos, y hemos hablado con Mike también eso, de dejarlos en celoda. No hay razón para esos pacientes, después de la radioterapia, continuarles en forma activa un esquema con múltiples medicamentos como un Folfox o Folfirio o Folfirinox. Son pacientes que se pueden manejar después de la radiación, si tenían enfermedad locorregional únicamente, con un fluorinado, y dejar situaciones para las líneas posteriores. Entonces, aquí, si los pacientes tienen al menos un factor, se considera que hay enfermedad quimioresistente y la supervivencia está limitada. Unas palabras para la parte del análisis genético de estos pacientes. Esto está recientemente pues en el Journal of Clinical Oncology, y también está incluido en las guías NCCN, que todos los pacientes con adenocarcinoma pancreático deben ir a una consulta para los riesgos hereditarios, independientemente de las características. Esos pacientes usualmente se les hacen perfiles genéticos terminales con paneles de 16, de 24, de 30 genes. Ustedes dirán, ¿por qué si eso no es tan frecuente? Porque si eso sale, la obligación en este momento de avisar a la familia es enorme, sobre todo en los Estados Unidos, porque uno podría estar ante una enfermedad familiar, y con la alta mortalidad del cáncer de páncreas, puede que el paciente no se beneficie mucho del enfoque con medicamentos en la práctica, pero su familia sí. Entonces, estos son los síndromes hereditarios en cáncer de páncreas. En total suman de un 8 al 10%, o sea, en los paneles grandes el 82% de los pacientes no tienen estas mutaciones, pero los que la tienen, que son estas, BRCA, ATM, PALB2, CHEK2, inestabilidad microsatelital, CDKN2A, todas que son muy conocidas para nosotros. Miren ustedes los riesgos de presentar cáncer, o sea, estos son familiares de pacientes con cáncer. Entonces el riesgo es bastante importante, y hay una obligación de empezar a hacerla, y es una recomendación reciente de ASCO y NCCN que nosotros no estamos haciendo. Aquí están los estudios clínicos en familiares de pacientes de alto riesgo. En estos estudios clínicos se están viendo cuál es la forma mejor de seguir esos pacientes, sea 19-9, endoscopia, ultrasonido, ecoendoscopia, resonancia magnética o TAC. Aparentemente lo que está dando mejor son los cribados alternados de ecoendoscopia y resonancia magnética, o sea, una vez ecoendoscopia y luego resonancia magnética, y a esos pacientes, a esos familiares de pacientes que tienen esas mutaciones, los están metiendo en eso. Aquí está quién debemos hacerle tamizaje ya a las familias, a los que tienen Peutz-Jeghers, a los de CDKN2A, a los BRCA, a los de inestabilidad microsatelital, y a los que tienen alteraciones en FDR, que como mencionábamos también es un target terapéutico adecuado. ¿Cuándo hacerlo? Tampoco hay un estándar, generalmente alrededor de los 40 años, dependiendo de la mutación, buscar la enfermedad familiar. Entonces creo que es una cosa nueva que nosotros no estamos acostumbrados a hacer. Claro, los pacientes pueden tener un beneficio terapéutico, específicamente los pacientes BRCA, porque hay estudios abiertos con los inhibidores del PARP, y esos pacientes podrían beneficiarse, pero esto pues es para la búsqueda de la enfermedad familiar en pacientes con cáncer de páncreas, de las primeras veces que se habla de eso en los congresos gastrointestinales. Nosotros creo que estamos en esto muy en pañales. También me gustaría después que Mike opinara de esto. Muchas gracias.